Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy les voy a contar una historia bíblica, ¿sí? ¿Se acuerdan? La última vez que vimos una historia bíblica era el final de la historia de Josué. Josué murió y el pueblo se desorganizó, estaba desorientado porque el líder del pueblo era Josué. Miren, ¿recuerdan? En la Biblia está el libro, a ver, se ve ahí, de Josué, ¿sí? Y después de Josué, que cuenta toda la historia que nosotros vimos y otras cosas con más detalle, hay un libro que se llama Jueces. A ver si se ve bien. Ahí. ¿Qué sucedió con el pueblo? El pueblo estaba rodeado de pueblos vecinos que Josué todavía que no había derrotado, ¿sí? Y estos pueblos adoraban y hacían imágenes de otros dioses que no era el verdadero Dios al que nosotros adoramos y al que el pueblo de Dios obviamente adoraba. Y el pueblo empezó a desobedecer a Dios y empezó a adorar a estos dioses que eran de los otros pueblos. Y se hacían imágenes y hacían ceremonias muy feas. Incluso en algunas de esas ceremonias se sacrificaban niños para esos dioses. Dios nunca había pedido que se sacrificaran personas para Él, ¿sí? Entonces Dios los dejaba de escuchar y los dejaba de proteger. Cuando ellos se veían rodeados por el enemigo y que tenían muchos problemas, recurrían de nuevo a Dios. Y Dios levantaba un líder que los guiara de nuevo, nuevamente, y los guiaba de vuelta por el camino del Señor y los ayudaba a vencer a sus enemigos. Estos líderes, después de Josué, se llamaron jueces. Y el libro está en la Biblia después del libro de Josué y se llama Jueces. Y hoy vamos a ver la primera historia del libro de Jueces. Yo les voy a mostrar. La primera historia del libro de Jueces es de una mujer, ¿sí? Y ella era la líder en ese momento. Era algo muy importante, ¿no? Esta líder se llamaba Débora. Y era muy importante, ¿por qué? Porque las mujeres no cumplían estos cargos en el pueblo de Dios. Pero Dios le había encargado a ella. Miren, a ver, yo le voy a poner la imagen para que ustedes vean. ¿Cuál era el trabajo que tenía que hacer Débora? Débora era consejera del pueblo de Dios. Dice que ella se sentaba debajo de una palmera muchas horas y la gente del pueblo iba a donde ella estaba para contarle sus problemas. La mayor parte de los problemas eran porque ellos estaban dominados por un rey que tenía un ejército de miles de soldados con 900 carros a caballo y eran todos hechos de hierro los carros y aterrorizaban y maltrataban a las personas del pueblo de Dios. Y no solo eso, sino también que le cobraban muchos impuestos y le robaban. El pueblo estaba totalmente atemorizado. Por eso venían a Débora para que Débora los aconsejara. Y vamos a ver. El pueblo vivía totalmente atemorizado. A ver si se ve bien. Ahí está. Totalmente atemorizado porque no sabía cuándo los soldados del rey Javín iban a venir con sus carros y venían a cobrar impuestos o a robar cosas y a llevarse cosas a su reino. Y el pueblo estaba triste y atemorizado. Entonces acudían a Débora a pedir consejo y también para que Dios los ayudara y los liberara de este rey malvado. Se llamaba Javín, ¿sí? Y tenía un jefe que era de su ejército que se llamaba Císara. Mientras Débora estaba un día bajo la palmera, Dios le hizo saber que él iba a vencer a este pueblo, ¿sí? Que iba a vencer a el rey Javín y a Císara con todo su ejército y que iba a librar a Israel, al pueblo de Dios, de la opresión de ellos. Entonces, Débora hizo llamar a Barak, ¿sí? Barak, a ver, esperen que yo lo puedo poner ahí. Y Barak vino donde estaba Débora, ¿sí? Débora le contó que Dios le había dicho que él iba a vencer, ¿no?, al ejército de el rey
Javín, y que le iba a entregar a Sísara para que ya no atemorizara más al pueblo. Barak primero estaba un poco preocupado y decía, pero Dios lo va a hacer, ¿sí? Él te va a dar la victoria. No es que lo van a hacer los soldados de Israel. Obviamente los soldados de Israel tenían que ir a la batalla, pero Dios iba a intervenir para darles la victoria. Tenían que ir a un lugar que se llamaba Monte Tabor, llevar 10.000 soldados, ¿sí? Del pueblo de Israel. Primero Barak dudó, pero le dijo a Débora que vaya con él, porque si ella no iba con él no iba a ir a la batalla. Esto le resultó muy extraño a Débora, porque las mujeres no iban a la batalla. Si no era el trabajo de ir a la batalla era de los hombres. Pero Débora le dijo, voy a ir a la batalla con ustedes para apoyarlos y para ver cómo Dios le da la victoria. Tenían que ir al Monte Tabor cerca de un arroyo que se llamaba Sison. Entonces, Débora a ver si lo puedo ubicar, ahí está, con Barak se fueron hasta donde estaba el monte, donde estaba el arroyo, y vieron que allí se estaba juntando Sísara con todo su ejército, con los 900 carros a caballo, ¿no? Y también estaba en el monte Barak con los 10.000 hombres, los soldados de Israel. Entonces Débora le dice, es ahora el momento, tienen que ir a batalla, Dios le va a dar la victoria. Entonces Barak con todo el pueblo empezaron a bajar e ir a la batalla. Y la batalla comenzó. ¿Y qué sucedió? Dios hizo crecer el arroyo y todo se volvió barro, y allí se hundieron los carros, se hundieron los caballos, murieron ahogados muchísimos de los soldados de Sísara, y Sísara había escapado y se había escondido en una carpa. Y Débora sabía, porque Dios le había dicho, que Sísara, que era el jefe del otro ejército, del ejército del rey Javín, iba a ser matado por una mujer. Dice que mientras Sísara estaba descansando, dormido en esa carpa, vino una mujer y mató a Sísara. Luego fue y le dijo a Barak lo que había hecho y que el ejército ya estaba vencido. Entonces, en ese momento que se dieron cuenta que ya habían vencido, los que habían quedado se retiraron y nunca más molestaron al pueblo. Entonces, Barak y Débora cantaron una canción agradeciendo al Señor, de alabanza, agradeciendo al Señor por esa victoria y porque los había librado de este terrible enemigo. Y todo el pueblo también estuvo agradecido porque Dios obró a favor de ellos, ¿sí? Y así es como es esta historia de esta jueza, ¿sí? Que es Débora. Ella intervino, ¿no?, a favor del pueblo, porque Dios la mandó a hacer esto para vencer a este enemigo que oprimía al pueblo. Y este rey, este jefe del ejército y el rey fueron vencidos y nunca más oprimieron al pueblo de Dios. Sísara lo mataron, ¿sí? Y Dios actuó a favor del pueblo esta vez y los salvó, los escuchó sus oraciones, escuchó sus ruegos, escuchó sus reclamos. Así también, niños, Dios está dispuesto a escucharnos. No importa si nos hemos equivocado, si hemos hecho cosas que quizás a Dios no le agradan, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, a escucharnos y a ayudarnos. Nunca olviden eso, porque Dios nos ama, sobre todo eso. Dios nos ama sobre todas las cosas. Nos vemos, chicos. Chao.